Bendiciones. Hoy queremos hablar acerca de la vida, un poco de la vida de Jesús. Jesús, el mismo Dios que se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que él tenía para venir a hacerse más bajo que los ángeles y se humilló a ser hombre. Y podemos ver que en la vida de él nunca perdió su visión y su meta. La visión de él era de poder llevar a un grupo de personas al cielo. En otras palabras, darle a reconocer a ellos de que ellos pudiesen ver que necesitaban un redentor. Y las diferentes situaciones que pasaron hicieron a veces ese propósito un poco difícil porque la gente no entendía. Los mismos discípulos que andaban con él no entendían por qué él decía ciertas cosas. Cuando él habló acerca de que el templo iba a ser destruido, pero que en 3 días iba a ser levantado, ellos se fijaron en el templo y no se fijaron en lo que realmente él estaba hablando, que era el templo de su cuerpo, que iba a ser destruido, pero que al 3er día iba a ser levantado. Fue crucificado, fue abofeteado, le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza y finalmente le pusieron una lanza. Y vemos que todas esas cosas que Jesús pasó, aún sus discípulos que andaban con él no entendían por qué le estaba pasando esas cosas. Y eso es lo que yo quiero en este día, poder tratar de mostrar esta parte de Jesús que muchas veces la gente no entiende. Jesús no es un grupo religioso. Jesús no es una actitud religiosa. Jesús es una persona que quiere que tú y yo podamos tener una relación verdadera con Él. No depende de lo que tú o yo hagamos para poder ser aceptado por Él, porque ya tal y como somos, Él nos aceptó. ¿Ve? Y vemos que aún los discípulos que andaban con Jesús pasaban por diferentes situaciones y diferentes problemas, y Jesús lo que hacía era de que Él les trataba siempre de animar y de mostrarle un camino mejor. Y nosotros tenemos que entender eso. Todo lo que nosotros pasamos es con el propósito de Dios poder continuar haciendo la obra que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Y aquí vemos en este pasaje, en el capítulo 14 del libro de Juan, que Jesús, sabiendo el camino, sabiendo las cosas que iban a acontecer, sabiendo lo que ellos iban a pasar, y viendo la actitud de muchos de ellos, Jesús comienza diciéndole estas palabras a sus discípulos. Y le dice en el verso 1 del capítulo 14, él comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. Ahora leemos ese verso y simplemente vemos que Dios está diciendo, bueno, tienen que creer, pero no era eso. Él estaba diciendo de que va a venir un tiempo en donde su fe va a ser conmovida. En donde su fe va a ser conmovida de tal manera que realmente van a tener que verdaderamente confiar en Dios. Muchas veces andamos y caminamos y hacemos cosas y vivimos una vida tan aguada en nuestra fe. Pero nuestra fe, cuando más cercanos nosotros estamos supuestamente a la prosperidad, Dios puede mover y quitar la alfombra de nuestros medios o de debajo de nuestros pies para enseñarnos a vivir por fe. Y eso fue lo que Jesús le dio, porque si no tienen fe, entonces se van a tribular.
se van a turbar. Por eso es que él comienza diciéndole, no se turbe vuestro corazón. Lo único que te va a tener sostenido a ti y firme es tu fe en Dios, en el Dios que tú creíste, en el Dios que un día tú le dijiste, te acepto como mi Salvador personal, te acepto como el Rey de mi vida y quiero hacer tu voluntad. De ese Dios él se estaba refiriendo. Y entonces él dice, no se turbe vuestro corazón, porque estas cosas son necesarias pasar. Pero él continúa hablándoles a ellos. Él dice, en la casa de mi padre comienza a él recordarle la promesa. No solamente que no se turbara su corazón, no solamente de que tuviesen fe, pero él ahora comienza a recordarle las promesas de Dios para ellos. Y él le dice, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo se lo hubiese dicho. En otras palabras, si no eso no fuese verdad, yo se lo hubiera recordado. ¿Ve? Si no fuese así, yo no lo estuviera ni diciendo. Entonces él continúa diciendo y él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ve, esa es la promesa del retorno de Jesús por su iglesia. No solamente le dice, no se turbe vuestro corazón. En estos versos podemos ver eso muy claro y él está diciendo, mira, no se turbe vuestro corazón. No se turbe, cree en Dios, cree en mí. ¿Ve? Si tú tienes fe en mí, tu corazón no se va a turbar. Se turba cuando nosotros dejamos de confiar en nuestro Dios. Nuestro corazón se turba y las preocupaciones vienen cuando quitamos nosotros nuestra vista del Creador de los cielos y de la tierra, del que un día nos llamó. Entonces, en este tiempo, cuando más que nunca, en este tiempo tú y yo tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Él, el consumador de vuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, el consumador de vuestra fe. En otras palabras, tú y yo, el trabajo que nosotros tenemos que hacer en esta vida no es preocuparnos tanto, no es atribularnos tanto. Por cualquier cosa perdemos la paz. Por cualquier cosa peleamos con la gente y a veces estamos peleando hasta con nosotros mismos. Nos miramos en el espejo y nos decimos, ¿qué tú miras? ¿Ves? Entonces, tenemos que dejar eso y comenzar a poner nuestra mirada a la meta de nuestro supremo llamamiento, a la meta en aquel que Él dijo, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque hay una promesa y la promesa es que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, pero yo voy a preparar un lugar especial para ustedes. Para que donde yo esté, miren lo que Él dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si usted busca en el libro de los Hechos, cuando los discípulos estaban mirando hacia el cielo, viendo a Jesús ir al cielo, dice la palabra de Dios que un ángel se le paró y le dijo, ¿por qué miráis? Si veréis, vas a ver que de la misma manera que fue arriba, vendrá y os tomará a vosotros. ¿Ve? Esa es una promesa que Él está recordando a sus discípulos en ese momento. Y entonces Él continúa hablando y dice, si sabéis a dónde voy, ¿ve? Si ustedes saben cuál es el propósito de Dios, si usted sabe y reconoce cuál es la voluntad de Dios, qué fue lo que Jesús vino a hacer, ¿qué vino a hacer Jesús? A dar su vida por nosotros. ¿Qué vino a hacer Jesús? A redimir al hombre caído. ¿Qué vino a hacer Jesús? A tornar al hombre a su voluntad.
¿Qué vino a hacer Jesús? A transformar tu vida. ¿Qué vino a hacer Jesús? A darte libertad en medio de una esclavitud. Eso vino a hacer Jesús. Y entonces Él dice, si sabéis a dónde voy, sabéis el camino. ¿Por qué dijo eso? Porque Él le había dicho anteriormente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hermano, en estos días nosotros tenemos que revivir y renovar nuestra fe en nuestro Dios. Hemos puesto nuestra fe en tantas otras cosas. Hemos puesto nuestra fe y nuestra mirada en cosas que perecen, en cosas que son temporales. Pero Dios, que es eterno, y lo que no vemos con nuestros ojos carnales, lo podemos ver solamente con nuestros ojos espirituales. Y de esa manera podemos agradar a Dios. Y es tiempo que nosotros quitemos nuestros ojos de las cosas terrenales y de las cosas que perecen y podamos poner nuestra vista en Dios. Yo me acuerdo que cuando yo estaba pasando la situación que yo estaba pasando con mi enfermedad del hígado, hubo un momento que yo puse mi mirada en lo natural. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y cómo vamos a hacer? Y vinieron tantos pensamientos, inundaron mi cabeza y mi mente con tantas cosas y preocupaciones. Hasta que un día yo dije, Señor, hágase tu voluntad. Yo me rendí, yo tuve que llegar a un momento en mi vida donde yo me rendí. Yo le dije, Señor, hágase tu voluntad. Si vivimos, para ti vivimos. Y si morimos, para ti morimos. Y cuando yo me rendí y dejé que Él fuese mi Señor, que Él fuese mi Salvador, que Él fuese mi Redentor, que Él fuese mi sanador, entonces Dios se glorificó. ¿Por qué? Porque Él pudo ver que mi fe ahora estaba siendo puesta en Él y no en lo que yo estaba viendo y lo que yo podía pensar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que Él dice, mira, si sabéis de dónde voy, a dónde voy, sabéis el camino. Si sabemos cuál era la meta de Jesús, Pedro trató de impedir eso. El enemigo lo usó grandemente. Ve, cuando le dijo a Jesús, Señor, por favor, no dejes que eso te pase. Y él simplemente miró al espíritu que estaba detrás de Pedro, influyendo a Pedro, y él le dijo, apártate de mí, Satanás. En otras palabras, no me estorbe en hacer yo la voluntad de mi Padre. Y a veces hay cosas que nos estorban para hacer la voluntad de vuestro Padre. A veces hay cosas que no quieren que nosotros hagamos la voluntad de vuestro Padre. Por eso que tenemos que abrir y permitir que Dios nos abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ve? Por eso fue que Él pudo decirle a Pedro de esa manera. No porque tenía nada en contra de Pedro, simplemente porque estaba siendo usado por el enemigo para impedir la voluntad de Dios en la vida de él. Y continúa él hablando y le dice, entonces miren esto, siempre usted va a encontrar a alguien en el camino que tiene dudas y tiene preguntas y tiene un sinnúmero de cosas y a veces están y no están. Hay personas que están y no están en la iglesia y no saben ni por qué están en la iglesia. ¿Por qué? Le voy a decir el por qué. El por qué es porque no han podido edificar una vida íntima, una vida personal con Dios. Y eso sucede cuando nosotros no tenemos una vida íntima con Dios. Entonces lo que sucede es que vamos a depender de otras personas y de otras cosas. Es mejor decirle a Moisés, ve tú, habla con Dios y lo que Dios te diga, tú nos lo dejas saber y nosotros lo haremos. Que eso fue lo que hizo el pueblo de Israel y Dios dijo, si tuviesen tal corazón. Dios no quería eso. Nunca fue el deseo de Dios
de que el pueblo tuviese un mediador. El deseo de Dios era que el pueblo tuviese una relación íntima con Dios. Que el pueblo pudiese conocer al Dios que le había acabado de libertar de las manos de Faraón y de la esclavitud del Faraón. Él quería que ellos conocieran eso, pero ellos no estaban dispuestos a eso. Y vemos que hay personas así, y vemos que hay personas que caminando este camino comienzan a hacer tantas preguntas, y cuando tú comienzas a ver las preguntas que ellos hacen, tú dices, es porque o no estudian la Biblia, o no tienen una vida íntima con Dios. ¿Por qué están haciendo tales preguntas? Y ese fue el caso de Tomás. Tomás le dijo a Jesús, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? ¿Ve? Señor, yo no sé ni para dónde tú vas. Yo ni sé qué visión tú tienes. ¿Cómo voy a saber yo el camino? El camino estaba delante de él, pero él no lo podía ver, porque estaba preocupado en tantas otras cosas que no podía ver que la respuesta a su pregunta estaba delante de él. Y Jesús le dice en el verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocieres, mire lo que él dice. Ahí está esa pregunta en unas palabras muy claras que yo quiero hacerle a usted en este día. Mire lo que él dice. Él dice, si me conociereis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora me conocéis y le habéis visto. En otras palabras, si tú tuvieses una relación conmigo, como yo deseo que tú la tengas, tú me vas a conocer. No solamente me vas a conocer, me conoces y sabes a dónde yo voy, porque me conoce. Por eso fue que él dijo, cuando habló de escuchar la voz de Dios, él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz, conocen la voz de su pastor. Y eso fue lo que Jesús le dice aquí a Tomás, cuando Tomás le hace esa pregunta y le dice, bueno, ¿a dónde tú vas? Pues si no sabemos el camino. Jesús dijo, oye, si tú tuvieses una relación conmigo como debes tener, no con el hombre, no con fulano, sutano, sino conmigo, tú conocerías de mí. Tú conocerías al Padre, porque el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que le estaba diciendo. Le estaba hablando acerca de una relación más íntima con nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que la iglesia hoy en día necesita. El pueblo de Dios entero. No solamente X iglesia, sino el pueblo de Dios. Estoy hablándole al pueblo de Dios. El pueblo de Dios necesitamos tener una vida más íntima con Dios y poder conocer a nuestro Dios. Tomás estaba andando con Jesús. Tomás escuchó las enseñanzas de Jesús. Tomás vio los milagros de Jesús, pero no conocía a Jesús. Y muchas personas aún predican la palabra de Dios, ven las cosas que Dios hace y no conocen a Jesús. Porque Jesús se conoce en la intimidad. Jesús se conoce cuando tú decides tener una intimidad con Dios. Y tú le dices, Señor, ayúdame. Yo quiero en este momento hacer una oración por si tu vida está estancada, por si tu vida está en un estado en que tú no puedes orar, no puedes leer la Biblia, te sientes como que tratas y no puedes. Mira, Dios quiere romper esas cadenas y Dios quiere romper y quitar todo
lo que a ti te puede impedir acercarte a Él. No soy yo, no es ningún hombre, es Jesús. Y a Jesús tenemos que darle la gloria y la honra. Por eso fue que Él le dijo a Tomás, Tomás, si me conoces a mí, conoces al Padre. Si nosotros podemos entrar en una relación íntima con nuestro Dios, yo te aseguro a ti y le aseguro a cualquiera que su vida va a cambiar. Su entorno va a cambiar. Su vida espiritual va a cambiar. Y va a poder conocer a Dios cada día mejor. Dios es fiel. Yo siempre he dicho eso. Dios es fiel. Los infieles somos nosotros. Pero Dios es fiel. Y Dios quiere lo mejor para tu vida y la mía. Déjame orar por ti. Padre celestial y Dios bueno, yo te pido por cada hermano, cada hermana, cada joven, niño, Señor, que esté escuchando estas palabras. He hablado y he dicho lo que tú me dijiste que dijera. Y yo te pido que tú abras las ventanas de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de estas personas, oh Dios. Que tu nombre sea glorificado, Padre Santo. Que tu nombre sea engrandecido, Dios, en sus vidas. Y que ellos puedan conocerte a ti como nunca antes, oh Dios. Permítele, Señor, que ellos puedan subir al monte. Y que ahí en el monte, Señor, tú les puedas hablar. Como hiciste con Moisés. Como hiciste, Señor, con David. Como hiciste con todos tus discípulos, que anduviste con ellos, hablaste con ellos. Y aún en medio de ellos habían unos que te conocían y otros no. Pero yo te pido que tú nos ayudes a conocerte mejor. Gracias te doy, Señor, por tu bendición. Y te pido la bendición tuya, la bendición de tu Hijo y de tu Espíritu Santo sobre cada persona que ha estado escuchando estas palabras. Bendiciones y hasta la próxima. Dios les bendiga.